Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y en este video vamos a hablar de un tema jurídico que quizás a algunos les pueda ayudar o les pueda interesar. Es la garantía de seguridad jurídica y hablaré relacionado con el artículo 14 y 15. Espero a ustedes les pueda gustar este video. Para poder entender un poquito más a fondo la garantía de seguridad jurídica, debemos de saber su origen y cómo llegó a nuestros días, o sea, los antecedentes. Y esas garantías individuales derivados de los derechos del hombre se consideran su primer fundamento en Inglaterra, en estatutos como la Carta Magna de 1215, The Petition of Rights de 1869, The Right of Habeas Corpus de 1679 y The Bill of Rights de 1689. Noriega Alcalá considera que la garantía de seguridad jurídica son solo limitaciones del poder, o sea del rey, y asegura que las primeras manifestaciones de derechos con fuerza jurídica que el Estado debe respetar derivan de movimientos revolucionarios como la independencia de las colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa. Asimismo, con la Revolución Francesa se materializa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, en los cuales se tutelan los derechos como de igualdad, de seguridad e integridad de las personas. A estos derechos se les conoce como la primera generación de los derechos. La segunda generación surge durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el fin de terminar la situación de desigualdad e injusticia social. En esta generación se protegen los derechos económicos, sociales y culturales. Su máxima expresión fue con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, emitida por la ONU, en la cual se clasifican en garantías económico, social y cultural, garantía jurídico-política, garantía procesal institucional. En estos últimos años se ha desarrollado una tercera generación de derechos que están enfocadas en los derechos de los pueblos. La garantía de seguridad jurídica. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de su persona, su familia, sus posiciones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si esta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gobernado debe de tener precisamente una seguridad de que todos estos derechos van a ser respetados y que si en algún momento la autoridad debe de afectarlos, deberá ser por medio de los procedimientos, como por ejemplo una orden de aprehensión. La libertad es un derecho, mas en cambio, si se debe de ver afectada, debe de ser con las regularidades pertinentes por haber cometido delitos o cualquier otra situación que esté reglamentada en la ley. Las garantías de seguridad jurídica se encuentran regulados en la Constitución en su artículo 8, que es el derecho de petición, el artículo 14, que tiene la garantía de retroactividad, garantía de audiencia, garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la garantía de legalidad en materia civil, el artículo 16, garantía de autoridad competente, garantía de mandamiento escrito, donde se funde y se motive la causa legal para poder cometer el acto de molestia en contra de un particular, la garantía de detención de orden judicial. En el artículo 17, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, la administración de justicia debe ser expedita y fugaz. No procede la prisión por deudas de carácter puramente civil. En su artículo 18, la prisión preventiva es válida contra delitos que merezcan pena corporal. Y el artículo 19, garantías de auto de formal prisión. Así como en el artículo 20, garantías de los inculpados, las víctimas y los ofendidos por un delito. En su artículo 21, la imposición de penas es propia de la autoridad judicial. Solo al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución de los delitos. Y artículo 22, queda prohibida la aplicación de penas inusitadas y trascendentes. Así como en su artículo 23, ningún juicio penal podrá tener más de 2 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito y se prohíbe la práctica de absorber la instancia. Ahora entraremos en el análisis del artículo 14 constitucional. Y la primera garantía es la garantía de retroactividad. La palabra y retroactividad. La palabra retroactividad hace referencia a la palabra retroactivo,
mismo que viene del latín retroactum, que significa hacer retroceder, por lo que retroactivo quiere decir que obra o tiene fuerza sobre el pasado, mientras que la retroactividad simplemente hace referencia a la falta de retroactividad. Y esta garantía se encuentra situada en el primer párrafo del artículo 14, a lo que se refiere que ninguna ley podrá aplicarse a situaciones pasadas que se hayan realizado antes de la vigencia de una ley respectiva. De acuerdo con el precepto legal, una ley puede ser retroactiva mientras ésta no le cause perjuicio al sujeto activo. La siguiente garantía es garantía de audiencia. Esta garantía fue incluida por primera vez en el sistema legal mexicano en la Constitución de 1857. Audiencia que viene del latín audientia, que significa acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades, previa concesión a quienes exponen o reclamen o solicitan algo. Esta garantía es considerada como una de las de mayor trascendencia dentro de nuestro régimen jurídico, ya que consiste en la oportunidad que se le concede al individuo de defender sus derechos dentro de un procedimiento. Esta garantía la podemos encontrar dentro del segundo párrafo de nuestro artículo 14. Al dar lectura al artículo 14, segundo párrafo, podemos considerar lo siguiente. Como titular de la garantía hace referencia a que nadie puede ser, se refiere a que todos los sujetos activos, sin excepción alguna, gozarán de esta garantía. Que los bienes titulados por esta garantía son la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones y los derechos de cualquier individuo. Para la privación de tales bienes debe de realizarse un juicio previo, que el juicio debe ser seguido ante los tribunales previamente establecidos, y que durante el juicio se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, que la resolución emitida dicte conforme a derecho. Un ejemplo puede ser, durante un juicio mercantil, cuando se le embargan los bienes a alguien, se necesita llevar todo este procedimiento para que al final puedan ser embargados, porque si no estarían violentando esa garantía. La garantía de la exacta aplicación de la ley penal. Esta garantía tiene su origen en el Due Process of Law, que significa el debido proceso legal, en el derecho anglosajón, en la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y en nuestro sistema legal en el párrafo tercero del artículo 14, que establece que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Comentamos que se encuentran los siguientes elementos. Para la aplicación de la pena debe existir una ley previa a la que se señale expresamente y que la pena no puede ser aplicada por simple analogía o por mayoría de razón. Esto encierra en su contenido una garantía de legalidad. Podemos considerar que este artículo se refiere a los principios de nullum crimen sin ley, no hay crimen sin ley, y nulla poena sin ley, no hay pena sin ley. En concreto, la autoridad solo puede imponer sanciones establecidas en la ley respectivamente, ya sea por acciones o omisiones tipificadas en la ley correspondiente. Todo esto en materia penal. Respecto a la aplicación de las penas por simple analogía, previamente debemos saber el significado de esta palabra. Analogía deriva del griego analogía, que significa proporción, semejanza, y está compuesta por ana, conforme a, y logos, razón, patrón, medida, conformidad, con dos razones, proporción matemática. Y en consecuencia, se define como la relación de semejanzas entre dos cosas distintas. La garantía de legalidad en materia civil. El cuarto y último párrafo del artículo 14 constitucional establece que, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y que a falta de esta se fundarán en los principios generales del derecho. En este apartado nos habla exclusivamente de la sentencia en materia civil, y por lo que cabe señalar lo siguiente: la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley, y si no es clara la ley, se ajustará a las sentencias de la interpretación jurídica de la ley, es decir, a las jurisprudencias emitidas en la materia correspondiente, y si ambos supuestos no son suficientes para emitir una debida sentencia, esta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 15 constitucional. Este artículo nos establece que no se autorizará la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución,
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este precepto legal se refiere a 3 supuestos ilimitantes, a los que los tratados o convenios internacionales que celebre nuestro país por conducto del Presidente de la República con aprobación del Senado tengan 3 restricciones, que son las siguientes. Queda prohibida la extradición de personas acusadas por delitos de naturaleza política. Segunda, tampoco se permite la extradición de todas aquellas personas que en su país tenían la calidad de esclavos. Y tercera, que todos los contenidos de los tratados y convenios internacionales no deben de disminuir o menguar los derechos que la Constitución otorga. Con esto finalizo este video. Espero ser de su agrado y haya resuelto todas las dudas que tenían respecto de estos 2 artículos. Gracias por ver este video. Hasta luego.